Muchas personas piensan que la idea de la reencarnación es una idea que procede de Oriente, que solo se enseñó en el hinduismo o en el budismo. Creen que el cristianismo no enseñó nada sobre la reencarnación, que Jesús no habló de ello. Eso no es cierto. Sí que habló, pero todo eso se intentó eliminar. Aún así han quedado retazos que incluso en los evangelios podemos encontrar. Por ejemplo, hay una conversación que tienen Nicodemo y Jesús, donde Nicodemo le pregunta si es necesario nacer de nuevo. Y Jesús le habla y él entiende, Nicodemo entiende, que se refiere a volver a nacer de nuevo, porque le dice, ¿acaso es necesario que vuelva? ¿Cómo puede entrar un hombre en el seno, volver a entrar en el seno de su madre y volver a nacer? O sea, él entendió que se refería a eso. Luego la Iglesia lo ha querido interpretar de otra manera, porque no convenía que se interpretara así. Hay un evangelio de esos que la Iglesia fue eliminando del credo, ¿no? del códice oficial, que recoge la conversación completa. Porque esta conversación de Jesús y Nicodemo es una conversación donde se han eliminado trozos. Y en esa conversación completa se entiende perfectamente que Jesús estaba hablando de la reencarnación. Este evangelio se llama el Evangelio de los 12, evangelio apócrifo que se encontró en un monasterio budista. Estaba escrito en arameo y llegó allí pues, para protegerlo de la destrucción de la Iglesia oficial. Me he ido un poco del tema, pero simplemente quería mencionaros pues, que la idea de la reencarnación no es algo que se ha descubierto de ahora, sino que era conocido desde muy antiguo en muchas culturas, a pesar de que en algunas de ellas haya sido eliminada. Porque eso le hace perder poder a los jerarcas. Porque si tu salvación, por decirlo de alguna manera, depende de ti mismo, de lo que tú hagas en las múltiples vidas, ¿qué poder tienen ellos? Su poder era decir, no, tú nos necesitas a nosotros para salvarte. De hecho, luego, 1000 años después dijeron, fuera de la Iglesia no hay salvación. Eso no lo dijo Jesús, eso está escrito que lo dijo un papa 1000 años y pico después. Por lo tanto, todo aquello que hiciera que tú pudieras depender de ti mismo y no necesitaras sacerdotes, pues se quitó. Y esto además se sabe, quiero decir, históricamente se sabe que está el concilio a partir de Constantino. Primero los romanos persiguen a los seguidores de Jesús durante bastante tiempo, siglos de querer perseguirlos y matarlos, y ante la imposibilidad de detener ese movimiento dicen, bueno, pues si no puedo con mi enemigo me uno a él. Pero ¿cómo me uno? Me pongo a la cabeza y lo transformo todo para que sea todo a mi gusto. Y entonces, en la época de Constantino vienen los concilios, ¿vale? Y empiezan a decir, vamos a ver qué vamos a considerar, porque escritos sobre Jesús había muchísimos. ¿Quién decide qué entra en el dogma de la Iglesia y qué no? Pues lo deciden personas. Personas que interesadamente cogen unas cosas y desechan otras. Esos personajes fueron gente contratada por la gente de Constantino y los patriarcas que en ese momento tenía la Iglesia, y estos son los que deciden qué entra y qué sale. Y de hecho hay toda la historia de cómo se ha formado el credo de la Iglesia, es una historia muy interesante pero poco conocida, porque la idea que se ha vendido es que desde el principio esto era el credo, ¿no? Esto es lo verdadero y todo lo demás es mentira. Lo de los evangelios canónicos como que se supo desde el principio cuáles eran y el resto eran apócrifos. Esto se ha ido haciendo durante un montón de años, o sea, cientos de años. Aparecían facciones enfrentadas, unos creían una cosa y otros creían otra, y el que ganaba la lucha imponía cuál era el credo. Y es así como se ha ido forjando ese dogma de la Iglesia.
Ejemplo de que las cosas funcionaban así, lo que pasó con el catarismo. Realmente el catarismo fue un movimiento que intentó rescatar las creencias originales. ¿Qué hizo la Iglesia? Cuando se extendió aquello, perseguirlos como herejes y exterminarlos. Y esta es una zona donde ocurrió eso. Y esto históricamente es bien conocido. Pero ellos eran los buenos. Ellos iban con la cruz, ahí en el pecho, con la Biblia en la mano, con la espada en la mano, matando gente inocente que ni siquiera se defendía. Así es como la Iglesia ha conseguido imponer sus creencias. Entonces, esto empezó de mucho antes. Ya en los primeros tiempos, la creencia en la reencarnación no es una creencia propia del cristianismo. Los judíos también tenían esa creencia. Y por tanto, Jesús, Juan y todos los que en aquel momento intervinieron, ¿no?, en la historia de la humanidad, conocían la reencarnación de lejos y la expusieron en ese momento. ¿Podríamos decir que hay hombres que quieren que sepamos la verdad y hay hombres que no quieren que sepamos la verdad? Así es. Entonces, cuando se hace un descubrimiento de manuscritos antiguos y hay una serie de gente que es gente poderosa del mundo, que ya se va a encargar de que nosotros nos enteremos de lo que ellos quieren. Y si hay algo que no interesa que nosotros sepamos, eso se guardará bajo llave y nadie se enterará. Excepto que el descubrimiento haya sido por otra gente que ellos no controlen y que esa persona de difusión por su cuenta, que eso no suele ser lo habitual. Pero vuelvo al tema, es decir, que todo esto es conocido desde hace tiempo, pero nosotros no lo hemos llegado a conocer por parte de la Iglesia porque ahí ha habido intereses que lo han quitado, digamos, del conocimiento. Y, ayer se estrenó una película que se llama Kardec, no sé si conocéis a Alan Kardec. Alan Kardec fue una persona que vivió en el siglo XIX y que era un lingüista, daba clases también de lenguas, un erudito, que nació pues en una época en la que empezaba a haber muchas manifestaciones de tipo mediúmnico. Lo de las mesas, no sé si conocéis, las mesas que se movían, y claro, él al principio pues pensaba que todo eso era mentira, que se lo inventaban, que lo movían de alguna manera, pero de una manera u otra se fue metiendo a analizar qué estaba pasando allí y es entonces cuando empieza a darse cuenta que realmente hay un deseo del mundo espiritual por comunicarse con el mundo físico para aclarar la verdad. La verdad que ha sido ocultada durante miles de años, para ayudarle en su proceso evolutivo. Y es entonces cuando pues, él, como con la mentalidad de un estudioso, ¿no?, pues intenta poner orden ahí y entonces empiezan a recibir comunicaciones en este sentido, ¿no?, que el ser humano vive múltiples vidas, que está aquí para evolucionar. Todo eso encuentra una gran oposición, sobre todo en la Iglesia. Le hacen la vida imposible, lo encierran, le queman los libros. Enviaron una partida a Barcelona de sus primeros libros y hicieron un acto de fe o algo así, no sé cómo se llamaba, pero que pusieron una pila ahí de sus libros y los quemaron. En Barcelona en 1850 y algo, ¿no? Para que nos demos cuenta, pues, cuál es la postura o ha sido la postura de la Iglesia frente a la revelación de este contenido. Y supuestamente ese contenido va en sintonía con el mensaje de Jesús, que supuestamente ellos predican. Sin embargo, la realidad es otra. Entonces, volviendo otra vez a lo que estamos hablando, el proceso de... Sí, perdón, eso, ahí. La película de Alan Kardec se estrenó ayer en Netflix. Y hace tiempo que está por ahí, pero ayer la estrenó Netflix. Así que si tenéis Netflix, buscad Kardec con K. Vale, él no se llamaba Kardec, él se llamaba Léon Hippolyte Denisard Rivail, bueno, un nombre francés. Y en una de esas comunicaciones le dijeron que en otra vida él había sido druida y se había llamado Alan Kardec.
Y entonces adopta como seudónimo el nombre de la otra vida para firmar los libros. Libro de los Espíritus es su primer libro, Libro de los Mediums el segundo. Yo creo que es una película muy interesante. En Brasil hay muchos seguidores de Allan Kardec. Tal vez porque como no llegó Hispanoamérica también más difusión por el tema de que no hubieron las guerras mundiales. Las guerras mundiales sirvieron para hacer limpieza de todo, o sea, pero limpieza de la mala. O sea, la mala quiere decir, todo lo bueno del mundo lo vamos a intentar eliminar. Y entonces, a consecuencia de la primera y la segunda, que fue una continuación de la primera, pues todo este tema de el Kardec y todo esto que se había extendido bastante, pues sirvió para eliminarlo. Pero por Hispanoamérica siguió su camino libremente, entonces allí se pudo difundir más. Sobre todo en Brasil es el país que más se ha conocido, también porque ha habido también mediums allí que han seguido escribiendo libros mediúnicos, como Cándido Chico Xavier. Hay una película, no sé si la conocéis, que se llama Nuestro Hogar, ¿vale? Que esta película también es muy interesante de ver, que la podéis ver también en YouTube. Está en YouTube. En castellano está como Astral City, el nombre en inglés. Astral City. ¿Vale? Está en inglés y está en castellano. La original está en portugués. Y está muy bien porque cuenta las peripecias que vivió un espíritu después de desencarnar. Un señor que era un médico, muere, y entonces cuando está en el plano espiritual llega un momento en que tiene posibilidad de contactar con un medium y contarle todo su periplo en el plano espiritual y de explicar cómo es. Este medium era Francisco Cándido Xavier y el libro se llamó Nuestro Hogar, porque era como llamaban ellos al lugar donde habían ido. Entonces ahí explica un poco si queréis haceros una idea de cómo es el otro lado, ahí se explica es una película es la más cara de la historia del cine brasileño, es decir, que se invirtieron mucho para que quedara bien. Y luego ahora han hecho la de Allan Kardec, la misma productora.